Mucha atención que el decreto, la Minas emitió un decreto, firmó un decreto con lineamientos para la importación de gas. Es el decreto 1467 del 11 de diciembre de 2024. Se establece una política que habilita primero las fuentes de gas natural costa afuera y segundo, el uso de la planta de regasificación SPEC para importar gas natural. El doctor Camilo Sánchez es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco. Doctor Sánchez, buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes, Juan. Déjeme antes arrancar por una pregunta que es noticia, doctor Sánchez. Le quiero preguntar, ¿el próximo año usted va a presidir el Consejo Gremial? Sí, señor, a partir del 1 de enero, ya el día de ayer hicimos el empalme con el doctor Bruce y estamos haciendo una tarea para atender todos los puentes con el gobierno nacional desde la diferencia y poder lograr los mejores resultados en beneficio de los usuarios y cada uno de los rincones del país. Doctor Sánchez, ¿cómo recibe el nombramiento? Pues quedamos muy contentos de ver que hay que seguir construyendo sobre lo construido. Aquí tenemos que hablar mucho de seguridad, seguridad energética, seguridad en cada uno de nuestros hogares y lo más importante, tener seguridad jurídica para que podamos volver a tener inversión en este territorio, para que no se nos lleven los recursos a otros países vecinos, porque Colombia requiere de estos recursos si queremos reactivar realmente la economía y que tengamos de lado que no podemos seguir una pelea entre lo público y lo privado. Los privados y lo público en competencia han mejorado el nivel de vida de los colombianos y tenemos que seguir avanzando en ese tema. Es que eso le iba a preguntar, doctor Sánchez, para cerrar el capítulo, pues, ¿cómo manejar esas relaciones con el gobierno nacional bajo su dirección? ¿Qué idea tiene? Bueno, primero, que esta sea una discusión técnica. Aquí no vamos a discutir ideológicamente, sino con estudios. Por ejemplo, en el tema de gas, si vamos a hablar de transición energética, pues tenemos que hablar qué pasa en el mundo y la transición energética se hace con gas. Nosotros no podemos seguir con la parte ideológica de decir que Colombia y nosotros debemos dejar de perforar y buscar petróleo y tener gas, si ese es el elemento que nos dio mi Dios aquí en Colombia para tener ventajas y poderlo producir acá. ¿Qué sacamos trayendo gas importado? ¿Qué sacamos trayendo petróleo importado? Si lo podemos producir en Colombia, generar empleo en Colombia y adicionalmente seguir construyendo riqueza en el territorio colombiano. Así que todo va a ser con estudios, no va a ser específicamente como lo han hecho hasta el momento, donde son discursos ideológicos, porque si usted ve mi columna de mañana en Portafolio, promesas, tan solo promesas, se quedan muchas cosas en el tintero. Ahí vamos a hablar, estoy seguro, de la opción tarifaria, donde el gobierno nacional se había comprometido a entregar esos recursos antes de la reforma tributaria y ahora nos están diciendo que por culpa de no pasar, entonces no va a entregar los recursos de la opción tarifaria. Eso es una locura, son los errores que no podemos cometer porque los perjudicados van a ser los estratos 1, 2 y 3, que son los más necesitados. Sí, pues ya que usted lo menciona, arranquemos por ahí, doctor Sánchez. Este anuncio que hace el ministro de Minas, Andrés Camacho, a través de su cuenta de X, dice, con esto hundieron también la opción de la deuda de la opción tarifaria. ¿Qué opinión le merece? Primero que eso es falso, porque repito, el presidente de la República en abril y mayo de este año habló de ese tema, él fue el que se comprometió públicamente, nosotros aplaudimos esa gran noticia de decirle a los colombianos que los estratos 1, 2 y 3 iban a tener la ventaja, principalmente en la costa, de recibir esa plata y quitar esa deuda que se tenía en un momento determinado. En ningún momento se habló que tenía que hacer a través de la reforma tributaria, sino que se tenía que cumplir ese hito con los mismos recursos que están generando nuestras empresas. Nosotros pagamos impuestos y lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan esos impuestos en este momento crítico para poder reactivar y mantener el equilibrio económico de este sector. Igualmente los subsidios, 2.7 billones que tenemos embolatados, 2.2 de energía y 500.000 de gas, que son graves si no se entregan porque ya se les dio a los usuarios. Si el gobierno decide no entregarlos, queremos que quede claro que el gobierno tiene que decir a los colombianos que va a subir la tarifa y que son ellos los que van a incumplir ese compromiso que hemos hecho durante los últimos, yo diría, casi desde la reforma de la ley 142 y 143. En las reuniones que ustedes tuvieron con el gobierno, ¿el ministro de Minas en algún momento planteó esto de la opción tarifaria y la necesidad de tener una ley de financiamiento? ¿Planteó que una cosa dependía de la otra?
En ese caso nunca se habló de eso, pues que el presidente es el presidente de la República y cuando hizo esto no existía ni siquiera esa oportunidad. Ahí se estaban hablando de muchos otros recursos. Estamos claros que hay una fugia en el gobierno por recursos, pero lo que está claro, también quiero recordarles. Ya vamos a recuperar la comunicación con el presidente de Andesco, el doctor Camilo Sánchez, quien entrega una noticia aquí en Noticias Caracol en vivo. Entonces, el próximo año será el nuevo presidente del Consejo Gremial. Empieza a partir del 1 de enero, se encuentra haciendo labores de empalme con el actual presidente del Consejo Gremial, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI también. Pues ahí estaba el doctor Camilo. Usted nos estaba hablando de la opción tarifaria. El ministro de Minas está diciendo, los congresistas del Caribe me hicieron conejo en reunión con sectores. Yo les había dicho y da a entender que una cosa dependía de la otra, que la ley de financiamiento dependía de asumir la deuda de esta opción tarifaria. Bueno, yo quiero decirle que no es así. Pues después cuando vieron que ese podía ser un caballito de batalla para poder presionar al Congreso de la República y que no les dio resultado. Yo primero tengo que felicitar a los congresistas por haber tenido el coraje de votar un presupuesto desfinanciado diciéndole al país que no vamos a hacer una reforma y que no vamos a poner unos recursos que no son los prudentes en este momento. Yo repito que el gobierno del presidente Petro no es que se le haya negado una reforma. La reforma tributaria se hizo el primer año, la más fuerte que se ha hecho en los últimos años. Simplemente que hemos tenido muchos gastos ineficientes. Por eso le estábamos pidiendo que quitáramos todas esas embajadas que no se tienen que tener, que todos esos recursos que se están haciendo de manera no muy clara en cada uno de los renglones del país, hay que centralizarlos en las prioridades. Y una de las prioridades fundamentales es la salud, la educación y los servicios públicos. Aquí nosotros estamos solicitando que tengamos coherencia con eso, que no vayamos a pagar el país, porque si se apaga el país, el costo social es inimaginable y ojalá que no vaya a suceder. Por eso también le estamos diciendo que tenemos que revisar también la inoperancia que tiene el Estado. Hay ministerios que no han gastado ni utilizado los recursos que se han destinado y hay otros que realmente han hecho compras que realmente no se requerían en el país. Así que nosotros estaremos acompañando al gobierno, estamos nosotros trabajando por la transición energética, estamos pidiéndole que no nos equivoquemos ideológicamente. Ecopetrol es la empresa más importante que genera la mayor cantidad de recursos sociales y la estamos matando porque le estamos diciendo que no puede producir más gas ni petróleo y ese era el objetivo de esa gran empresa que verdaderamente no contamina al mundo, pero que sí nos daba los recursos para hacer la inversión social. Claro. Doctor Sánchez, vamos a hablar del otro tema que lo hemos citado acá y es del decreto con los lineamientos para la importación de gas. ¿Cómo ve el decreto? Y expliquemos qué implica este nuevo lineamiento que da el Gobierno Nacional de importación. Nosotros estamos diciendo, primero dos cosas. Si usted sabe, vea al ministro lo que dice que nosotros es falso que se requería tener gas, que teníamos gas suficiente. No era así. Tuvimos momentos críticos, por ejemplo, cuando los taxis tuvieron que dárseles una prioridad para que tuvieran el desarrollo y pudieran tener el gas suficiente. Tenemos SPEC y cuando tuvimos la empresa haciendo el trabajo que se requiere de mantenimiento, también tuvimos dolores de cabeza porque estuvimos en el filo de la navaja. Hoy, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señores, hay que tener mucho cuidado porque si tomamos decisiones donde intervenimos mercados, puede ser peligroso porque lo que vamos a lograr es que desembalsemos nuestros recursos hídricos, generemos todo con agua en este momento y después cuando llegue el momento costoso va a ser muy complicado porque vamos a tener que hacerlo todo a través de las térmicas. Hoy las térmicas, tengo que decirles también a los colombianos que son los que salvaron el país del apagón. En la costa a través de SPEC y nuestras térmicas a gas y aquí en el centro del país, que tampoco lo cuenta la ministra de Ambiente, hemos tenido que producir energía a través de Termosipa y de Termosogamoso a carbón. O sea, que por no haber tenido una política clara, hemos tenido que devolvernos y hemos tenido que producir a través de gas y de carbón, que son elementos también importantes que tenemos en Colombia como ventaja comparativa. Sí, doctor Sánchez, a ver, ¿cómo le explica a un colombiano que aquí hemos entrevistado a miembros del gobierno nacional y dicen no necesitamos importar gas, pero por otro lado en un decreto facilita la importación? ¿Y aquí el gobierno no sabe qué hacer?
Yo creo que está improvisando por varios motivos. El primero, porque la CREC, que es el ente técnico que tenemos que tener por excelencia, no lo hemos nombrado los 6 miembros que deben estar en propiedad. En el mejor de los casos hemos tenido 4 y muy seguramente próximos días se caerá uno de esos, con lo cual quedaremos nuevamente sin poder ni siquiera tomar decisiones técnicas. Es muy importante que entendamos que si no se necesita gas, ¿para qué hacemos un decreto para poder importar gas? Eso no tendría razón de ser, o sería una locura o sería un negocio algo extraño que se estuviera haciendo. Yo creo que es claro que en este momento se trajo el gas, se tiene disponible, el gas más caro es el que no se tiene y en este momento por lo menos tenemos un 4% de la necesidad lista para ser entregada a los hogares, igualmente al transporte, que son fundamentales en este momento. Igualmente, en la reforma tributaria que estaban haciendo, también debieron haber metido no solamente los vehículos eléctricos, sino también los vehículos a gas que tienen un IVA del 19%, si realmente queríamos dejar de contaminar como debe ser lo que tiene que tener como política general. Sí. ¿El gas va a subir el próximo año? Muy seguramente, yo no tengo que decirles mentiras. Si usted Sí. tiene un gas más costoso que el que tiene en este momento producido en el país, pues muy seguramente pues va a tener que incorporarse a la tarifa. Eso es parte de lo que dice la norma de la CREC en temas como este. Nosotros lo que estamos pidiendo es que volvamos a recuperar la soberanía energética. Lo que estamos diciendo es que es una gran noticia lo que pasó con Sirius y lo que está pasando en el gas offshore que vamos a tener hacia el futuro, pero también contándole a los colombianos, ese gas no llega mañana, ese gas que hemos encontrado para que lo tengamos en nuestros gasoductos, posiblemente los vamos a durar 3, 4 o 5 años para que sean una realidad. Así que recuperemos la ventaja comparativa. No importemos gas de otros lugares y si lo importamos, tengamos claro que lo estamos haciendo por necesidad y que también no estamos haciendo coherentes. El gas muchas veces viene con fracking, traído por fracking y muy seguramente eso es contrario a lo que pide el presidente Petro, que no ha permitido los tratamientos de fracking en Colombia que teníamos como planes piloto y que desaparecieron. Doctor Sánchez, usted ha dicho, ojo que importar gas de Venezuela nos puede salir inclusive más caro, ¿no? Es más, es que no va a poder salir de Venezuela porque no existe el gasoducto, porque además existen unas sanciones internacionales donde PDVSA, el que trabaje con PDVSA va a tener problemas, o sea que Ecopetrol no tendría la opción de poder hacerlo, pero no existe el gasoducto, ese también es otra mentira y si empezáramos hoy a hacer el trabajo para traer el gas de Venezuela, muy seguramente nos demoraríamos más de año y medio para que pudiera venir la primera molécula de Venezuela por el gasoducto que ya se robaron, se perdió y que no existe en este momento. ¿El lineamiento este de decreto era necesario, doctor Sánchez? Pues es necesario porque se necesita gas, pero lo que tenemos que tener cuidado es que no estemos pasando de una tecnología a la otra diciendo que tenemos que consumir el agua porque es más barato, que desembalsemos los recursos hídricos que tenemos y generemos rápidamente y que después, cuando llegue el momento más complicado, tengamos que generar a través de térmicas y tengamos problemas de costos porque van a ser las tarifas mucho más altas que las que tenemos en el momento. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, como dicen, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y muy seguramente el gobierno quiere tener las mejores intenciones con los usuarios, pero le está saliendo el tiro por la culata. Yo quiero preguntarle, ya para finalizar esta entrevista, la advertencia que ustedes están haciendo de abastecimiento de energía, los sectores, los distintos sectores, doctor Sánchez, porque ustedes están diciendo que está en jaque por topes a precios en bolsa. ¿Por qué están haciendo este llamado? Primero porque pusieron unos precios tope, 359 pesos en la parte que tiene que ver con las hidráulicas y superior en la parte térmica, pero que en un momento determinado hace que sea inviable porque cuando esté por encima de esos valores por la oferta y la demanda, pues vamos a tener un conflicto muy complicado. Adicionalmente, contarle a los colombianos que este es un problema de oferta. La demanda en Colombia ha crecido, gracias a Dios, eso significa que tiene que crecer la economía, pero si no tenemos proyectos nuevos que entren, pues va a ser muy complicado porque cada vez va a ser más demanda que oferta y los precios van a subir. Igualmente, por eso queremos que entre la energía eólica y solar de La Guajira, estamos contentos que esté la colectora en proceso, pero ahora necesitamos que se hagan las obras y tengamos la energía para que podamos traerla de La Guajira a través de esa gran autopista que tendremos el año entrante alrededor de julio para beneficio de los colombianos. Necesitamos mucha energía eólica, mucha solar. Hasta ahora la eólica
no ha entrado un solo kilovatio, no ha entrado en todos los anuncios. Y en la solar tenemos muchos, pero tenemos que entender que necesitamos firmeza y la firmeza la da el agua y las térmicas. Así que tenemos que cuidar esos procesos y tenemos que cuidar las térmicas que tenemos hasta carbón porque son muy importantes y han sido, como ya lo dije, la salvación para evitar un apagón en el centro del país. Si esto sigue así, ustedes dijeron, podrá haber déficit de energía proyectado hacia 2026, 2027, ¿no? Exactamente, ese fue el comunicado intergremial que hicimos y le estamos diciendo que nosotros no queremos ser ave de mal agüero, que menos mal nos estamos anticipando, porque hay veces que se quedan dormidos. Yo creo que es muy importante que entiendan que hay que trabajar en equipo, que las empresas públicas y privadas tienen que seguir trabajando en equipo, que no tenemos que perder la seguridad jurídica, que si se va la plata de Colombia a países vecinos, pues muy seguramente, muy difícilmente van a volver. Y peor aún, necesitamos que esta gente siga pensando en Colombia como buena alternativa. Aquí no puede ser pecado ganar plata. Es que en el mundo las inversiones se hacen con rentabilidad y en Colombia no es que sea excesiva, pero sí se necesita porque es la única forma que vengan recursos del exterior. Hoy estamos felices, por ejemplo, en el tema de Sirius. Tenemos una empresa muy importante del Brasil trabajando con Ecopetrol para poder verdaderamente hacia el futuro volver a recuperar nuestra soberanía energética y fundamentalmente la de gas que nunca debimos haber perdido. Déjeme hacerle ya la última pregunta. Es que el ministro ya le respondió. Doctor Sánchez, dice el ministro a través de su cuenta de X ante el comunicado del abastecimiento de energía, lo que se está poniendo en jaque es la especulación en el mercado de la energía. ¿Qué responder a esto? Yo le voy a decir una cosa, yo soy economista, él es ingeniero, y yo le quiero decir que cuando usted hace intervenciones del mercado, ahí es muy peligroso los resultados. Nosotros no trabajamos para especular. El peor daño que nos puede suceder a nosotros es que los servicios públicos crezcan por encima de la inflación, ya que el 80% de los colombianos ganan menos de 2 salarios mínimos. Nosotros sí tenemos claro que tenemos que jugar en oferta y demanda, que tenemos que tener las mejores cantidades de recursos para que no se incrementen los valores y que aquí nosotros no tenemos ninguna de esas circunstancias. Que si él sabe de alguna empresa o de algún sector que lo esté haciendo, que lo demande, porque si no demanda, él es cómplice de eso que está denunciando. Muy bien. Es el doctor Camilo Sánchez, presidente de Andesco, futuro presidente a partir del 1 de enero del Consejo Gremial. Felicitaciones por el nombramiento, doctor Sánchez. Buen día. Muchas gracias y un abrazo para todos los colombianos.